¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Liderazgo en Dos Patadas. Les saluda Juan Carlos Crespo y quiero comenzar dándole las gracias a todos por la buena respuesta que tuvimos con nuestro primer podcast. Recuerda esta iniciativa, estaremos lanzando una serie de 6 episodios, este es el segundo. Gracias a todos por escucharnos, gracias por sus comentarios. Si no has escuchado el primer episodio aún, te lo recomiendo. Puedes encontrarlo en YouTube y en Spotify, Liderazgo en Dos Patadas. Y bueno, pues comencemos con este segundo capítulo, este segundo episodio. Y hoy creo que va a ser un capítulo un tanto más reflexivo. Espero que esto nos lleve a un tiempo de introspección y reflexión, al mismo tiempo que nos va a llevar, yo creo, a dar un vistazo hacia atrás, ya que hoy estaremos hablando de la línea del tiempo en el liderazgo. ¿Cómo fue que nos convertimos en líderes? Quisiera abrir con esta pregunta y que pudieras meditar en ello. ¿Cómo fue que llegaste a esta posición de ser líder? ¿Cómo terminaste aquí? Si estás escuchando este podcast es porque ya sea que eres un líder en pleno ejercicio de su liderazgo o el liderazgo para ti es un tema importante, te genera cierta inquietud o atracción y por eso estás aquí escuchando esto y si lo piensas habrá más recursos del tema del liderazgo que están a tu alcance y que has estado buscando. ¿Por qué? Porque estás desarrollando un líder dentro de ti. Pero ¿cómo fue que llegamos a este punto? Te cuento que me gusta ver algunas series en televisión o más en internet ahora en este momento. Y hay una serie en particular que me gusta mucho que se llama Chef's Table. Y pues habla sobre cocina, son chefs de todo el mundo, cuentan su historia. Pero me di cuenta recientemente que cada episodio de Chef's Table es una línea del tiempo. Comienza hablando desde los cimientos de la vida de este chef, ¿no? De quien sea que se trate el capítulo y cómo fue que encontraron este amor por la cocina, sus primeras oportunidades y su primer restaurante, y luego se pone un poco más dramático y cambia la música y se habla de alguna crisis que hayan pasado, de alguna prueba que tuvieron que superar. Y generalmente termina el capítulo un tanto más victorioso con algo que celebrar, ¿no? De ya pasaron una prueba y están en un punto mucho más agradable de su vida. Así entiendo esos capítulos de Chef's Table. Si no lo has visto y te gusta la cocina, pelos. Y si no te gusta la cocina igual, creo que hay muchos principios de liderazgo muy buenos que puedes aprender de eso. Pero a lo que voy es que cada episodio de esto de alguna forma refleja lo que hoy estaremos hablando, esta línea del tiempo del liderazgo. Fíjate que he estado viendo un material, estudiando un material que habla precisamente sobre esto. Fue escrito por unos ministros religiosos, ministros cristianos, así que tal vez entre los conceptos que escuches encontrarás algo un tanto bíblico y hablaremos probablemente acerca de cómo Dios se involucra en el asunto, pero quiero que mantengas tus ojos bien abiertos, tus oídos bien atentos y rescates todos los principios del liderazgo que puedas rescatar de esto. Me parece un material muy bueno y muy personal, ¿sale? Entonces la primera fase le llaman los fundamentos soberanos y tiene que ver con todas estas cosas que son parte del paquete de nosotros, son parte de nuestra vida. Muchas de ellas ya estaban ahí antes de que llegáramos tú y yo, como la familia a la que llegamos, la ciudad en la que crecimos, si tuvimos hermanos o no, etcétera. Ese tipo de cosas son fundamentos que estaban antes que tú y que yo. Muchos de esos fundamentos soberanos se van adhiriendo en los primeros años de nuestra vida, donde somos expuestos a ciertas situaciones o tenemos ciertas experiencias que van formándonos y dándonos esta identidad, ¿no? Por ejemplo, yo estaba recordando que a mis 6 años aparecí por primera vez en televisión porque gané un concurso en una feria, o sea, nada que ver. Pero al hacer este ejercicio me hizo pensar mucho en cómo desde muy pequeño estaba enfrente de micrófonos, por ejemplo, ¿no? Tal vez tú dices, yo a los 6 años tuve mi primer sueldo porque hice un mandado para un vecino y me dio una paga por eso, y desde ahí decidí que iba a ser empresario y que iba a comenzar un negocio y estoy aquí ahora con un negocio, ¿no? O desde muy joven, tu familia tenía un restaurante y te encantó el tema de la cocina y te involucraste en eso y ahora
Posiblemente sea ese próximo Chef Table, ¿no? La siguiente historia de ellos. Pero estos fundamentos, te digo, no es que realmente trabajamos por ganárnoslos, sino ya estaban ahí. O algunos fueron llegando, de alguna forma se fueron adhiriendo a nuestra vida. La segunda etapa de la línea del tiempo le denomina a este material el discipulado. Y pues, tiene más que ver con un tema de ir formando, digamos, en nosotros una especialización, si le quieres llamar, donde ya empezamos a ver que hay ciertas cosas en nuestra vida en las cuales destacamos, que nos gustan, que se nos son un poco más fáciles que otras. Y comienza una búsqueda personal de desarrollar estas áreas, estas habilidades adquiridas. Y entonces comenzamos a aprender, a cometer errores porque estamos practicando, etcétera. Pero digamos que es una etapa muy experimental también, en un sentido, porque es donde estamos descubriendo qué es o qué no es nuestro enfoque de vida, ¿cierto? La tercera etapa es el desarrollo de ministerio, le llama este material, pero puede ser desarrollo de tu proyecto, donde ya encontraste ese qué, aquello para lo que eres bueno, aquello en lo que sí te puedes visualizar fácilmente en los próximos años de tu vida. Incluso podrías soñar terminar tu vida haciendo eso: empresario, maestro, ministro, político, comunicador, etcétera. Ya te diste cuenta, eso es lo que quiero hacer, voy a comenzar a trabajar en eso. Y eso es posterior a que hayas aprendido ya, como te digo, algunas habilidades en la etapa previa del discipulado o el entrenamiento, donde ya comienzas a ejercer una visión propia, personal, y dices, allá es donde quiero llegar. Y puedes comenzar a emprender algo nuevo. Puedes comenzar a definir más tu futuro, porque ya entiendes dónde quieres ir. Entonces ahí es aún mucho más experimental, porque ya estás en el campo, en el área de trabajo, estás tomando riesgos, estás tomando decisiones, estás aprendiendo muchas cosas, pero ya con las manos en la obra. Entonces esta etapa tiene que ver con pensar mucho en eso, en crecer, en expandir lo que ya sé hacerlo, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo crecer. Ya tengo un negocio propio, cómo puedo multiplicarlo. Ya estoy metido en, no sé, soy maestro de preparatoria, quiero ser maestro de universidad, quiero enfocarme a la docencia, ¿cómo puedo seguirme preparando y dónde quiero terminar? Y comenzamos a plantearnos estas metas de vida, esos propósitos de vida en el área del desarrollo de ministerio. Ese es precisamente eso, el desarrollo conlleva un crecimiento profesional. La cuarta etapa es a la que se le llama aquí experiencia en el desierto. Y yo sé que no suena agradable. Te confieso que a mí me sacó de onda cuando lo escuché. Y dije, no suena muy bien, así que explícamelo un poquito más. Y esta etapa de experiencia en el desierto puede tener dos caras, dos facetas. Una, las pruebas y las dificultades. Todos pasamos de alguna forma mini desiertos, ¿no? Esos pequeños tiempos de crisis existencial, si le quieres llamar así, donde tenemos desafíos fuertes que no habíamos experimentado antes y no sabemos cómo resolverlos, y tal vez de momento parece el fin del mundo, pero una vez que lo superas te das cuenta que no y sigues avanzando. Pero esta es la fase de experiencia en el desierto y ya es un poco más, se estaciona por un tiempo un poquito más más extendido. Son etapas de la vida donde comenzamos a hacernos preguntas, a reevaluar lo que estamos haciendo, a cuestionarnos cosas que no nos cuestionábamos antes, tales como, ¿eso es lo que quiero hacer? ¿Así quiero terminar mi vida? Tal vez cuando llegas a esta etapa de desierto, según la tendencia, tiene cierta relación con tu edad, una etapa de adulto, de joven adulto, adulto maduro, donde te cuestionas un montón de cosas. Tal vez ya llegaste ahí haciendo algo que creíste que era tu pasión, que veías el final de tu vida haciendo esto mismo, que ahora ya estás con familia, hijos, y te preguntas, ¿eso es lo que quiero darles? ¿Eso es lo que quiero hacer? ¿Ese es el rumbo que quiero llevar? Y obviamente no es un proceso fácil. Yo no he pasado por algo así, pero he platicado con muchas personas que han pasado por esta etapa de desierto. Y
lo que sí pude rescatar es que a esta etapa de desierto puedes darle la vuelta y puede tornar otro rumbo, puede tomar otra cara. Porque en este mismo proceso de evaluar, autoexaminarte, replantearte cosas, puedes decir, sí es esto lo que quiero hacer, pero ahora quiero hacerlo así. Comienzas a tener otro foco, otra dirección, un empuje distinto, un segundo aire. O puedes decir, no, esto no es lo que quiero hacer, está cerca, pero vamos a tomar este otro rumbo, a cambiar un par de cosas y ponerle orden a la vida. Y comienzas a tomar una dirección mucho más definida y enfocada. Esta etapa del desierto, algo que encontré en común con historias de personas que han pasado por esto, es que también puede verse de una forma un tanto más como un tiempo fuera. Gente que llega a tomarse un año sabático, gente que comienza a prepararse en algo, especializarse en algo en particular, porque ya le dieron el rumbo que querían darle, o ya están entendiendo el rumbo que quieren darle a su vida. Hay gente, como te digo, que toma vacaciones para descansar, entran en un proceso de búsqueda personal y espiritual y regresan con las pilas más cargadas. Otros se van de viaje para conocer el mundo un poco más y ampliar sus horizontes y su visión. Otras personas cambian de trabajo, cambian de ciudad, cambian de país incluso. Otros, como te digo, se preparan en algo que les desafíe más, que los emocione más. Y esa etapa del desierto afortunadamente termina. Pero creo que si le damos el giro correcto a la etapa de desierto, podemos entonces llegar a esta última etapa que nos presenta este material, que le llama la etapa de convergencia. Y esta etapa de convergencia trae cierta plenitud detrás, es decir, ya tengo experiencia de vida, tengo experiencia profesional, tengo experiencia en el ministerio, me he desgastado, he batallado, he cometido errores, he cometido muchos éxitos y aciertos, y he pasado por un desierto que he superado y ahora entiendo cómo quiero terminar mi vida. Y algo que encuentro en común en estas personas que pasan a la etapa de convergencia no es solamente la plenitud, sino que el enfoque cambia. Es un enfoque donde la gente comienza a pensar en dejar un legado, comienza a pensar en invertir en otros, en capacitar a otros, en invertir en más personas. Eso suena como una muy buena forma de terminar tus años. Estas fueron las 5 etapas de la línea del tiempo que nos presenta este material. Sin embargo, ahora quiero, ir aterrizando este podcast, invitándote a un tiempo de reflexión, como te decía al principio. Por un lado, que puedas identificar en qué etapa de la línea del tiempo del liderazgo estás tú. ¿Estás aún preparándote? ¿Estás aún en el tiempo del discipulado? ¿Estás desarrollándote ya en un proyecto de vida? ¿Estás experimentando un desierto? Ánimo si es el caso, porque hay un final del otro lado, va a terminar. Estás ya en un tiempo de convergencia, de querer replicarte en otros, de impartir a los demás lo que la vida te ha enseñado. Además de reflexionar en qué punto estás tú, quiero animarte a que puedas meditar en quiénes fueron esas personas que llegaron a lo largo de tu vida para ponerte donde estás ahorita. Te decía anteriormente en uno de los episodios, todo lo que hacemos en el liderazgo tiene que ver con personas. Y también las personas nos ayudaron a llegar a donde estamos. Esta persona que se atrevió a rifársela y a arriesgarse junto contigo y contratarte cuando nadie quería hacerlo. Esa persona que te dio la oportunidad de tomar una posición que no creías ni tú que podías tomar. Esa persona que detuvo su vida y te dedicó algo de tiempo para enseñarte algo que necesitabas aprender. Esa persona que te corrigió a tiempo y te enseñó la forma correcta de hacer las cosas y eso te ayudó a impulsarte un paso más adelante. En lo personal, cuando hice este ejercicio me llenó de mucha gratitud y recordé muchas personas que no solamente me han inspirado, sino que me han dado la mano y me han abierto oportunidades y puertas que eran necesarias para mí para llegar a donde estoy ahora. Y también me ayuda a visualizar un poco más el futuro de cómo quiero terminar mis años y a dónde quiero llegar. Sin embargo, también me reta en esto. Quisiera invertir en más personas. Sin importar mi edad, quisiera poder encaminar a otros a llegar a donde tienen que llegar.
quisiera aparecer en la línea del tiempo de la siguiente generación. De 1 o de 10 o de 1000 personas, no lo sé. Pero que todo lo que he podido experimentar pueda ayudar a otros a llegar donde tienen que llegar. Creo que como líderes es importante que podamos tener la humildad suficiente para ser agradecidos. La gratitud debe ser un sello y una característica de un buen líder. Tómate el tiempo, si tienen alguien a la mente, mándale un mensaje, échale una llamada y dile, oye, ¿sabes qué? Gracias por esto, y sé específico. Gracias por las oportunidades que me diste en tal ocasión. La gratitud debe ser una de nuestras características. Dicho eso, quiero agradecerles por escuchar este podcast, por tomarse el tiempo. Espero que te haya servido, que lo hayas disfrutado. Siéntete libre de compartirlo con otros, de compartirlo con tu equipo. Y bueno, estaremos subiendo más podcasts. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube, en Spotify, próximamente en otras plataformas digitales. Les estaremos informando. Mi nombre es Juan Carlos Crespo, fue un gusto estar contigo y nos escuchamos la próxima semana. Chao.